por escrito. Por escrito. Radio Anáhuac 1670 AM. Bienvenidos a un programa más de Por Escrito. Estamos en Radio Anáhuac 1670 de AM y el día de hoy nos acompaña. ¿Qué tal? Me da mucho gusto darles la bienvenida. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos atrapando lectores y escritores para nunca dejarlos ir. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Yo soy Raúl Sanz. Nuestras redes sociales, mi querido Raúl. Yo soy Juan Carlos Padilla, por favor. Él es Juan Carlos Padilla y con mucho gusto les comparto nuestras redes sociales para que nos sigan. Estamos en Facebook, Revista por Escrito, Twitter, @por escrito, Instagram, @revista por escrito. Escúchenos a través de Spotify, síganos en nuestros canales de YouTube y en todas las plataformas. Y las dos invitaciones que siempre les hacemos para que nos escuchen el 1670 de AM Radio Anáhuac y todos los miércoles a las 9 de la noche salimos con una nueva emisión a través de Código Libre. Síganos, por favor. Se han puesto a pensar, querido Radio Escuchas, todo lo que tiene que ocurrir para que hoy estemos aquí, para que todas las lecturas que tenemos se hayan dado, para que todo el bagaje cultural que cada uno de nosotros tiene se dé. Vamos a ver cuál es el pretexto literario del día de hoy. Pretextos literarios. Ya en nuestros pretextos literarios, mi querida Ceci, ¿cuál es el pretexto del día de hoy? Vamos a hablar de un pretexto que está verdaderamente interesante, muy, muy padre, que es las obras perdidas, o bien aquellas obras que se mencionan, pero que en realidad nunca existieron. Y esto que decía Juan Carlos, me lleva a pensar en la suerte que tenemos y la suerte que han tenido autores, sobre todo autores muy antiguos, o libros que no fueron víctimas de las ratas, de las polillas, de las inundaciones, de los incendios, que no se perdieron, porque pensemos en la Biblioteca de Alejandría, que llegó a ser una de las maravillas del mundo antiguo y se hizo cenizas. Y sin embargo, tenemos todavía textos antiquísimos. ¿Cómo fue que llegaron a nuestros días? ¿Cómo es que podemos recorrer sus renglones? Y también de todos aquellos libros que aparecieron en la fantasía de alguien y que nosotros sabemos que existen porque nos los narraron, pero que en realidad no existen. Sí, es un tema interesantísimo, justo por todo lo que expresas, mi querida Ceci. Algunos libros se quedaron ahí, ¿no? En sueños, otros libros fueron desaparecidos, como La Quema, la Quema de Alejandría es uno de esos momentos históricos. Podemos también aludir a la quema de los libros en la época nazi, ¿no? En el año 1933. Incluso por ahí siempre me causa gracia cuando veo la película de Indiana Jones, esta imagen en la que Indiana Jones se encuentra frente a frente con Adolf Hitler en la quema de los propios libros, ¿no? Pero son acontecimientos terribles porque lo que se pretendía con todo ello, no el caso de Alejandría, el caso de los nazis, es erradicar el conocimiento, ¿no? Erradicar el conocimiento de una sociedad, precisamente porque esto lo hemos visto con muchísimos dictadores. Mientras menos educado, mientras menos culta esté tu nación, tu gente, más los vas a poder controlar, más los vas a poder humillar o pisotear, ¿no? Entonces, es un caso muy interesante cómo a veces, y creo que lo platicaremos con algunas novelas, incluso hasta distópicas, que abordan justamente esta temática. Pero al final del día también hay que decirlo en el otro lado de la moneda. La historia, ¿quién la escribe siempre? Los vencedores. Eso lo sabemos, ¿no? Nosotros que estamos, por ejemplo, aquí en México, si nos están escuchando en otros países, bueno, aquí nos enseñan justamente en esos famosos libros de texto la historia de los vencedores. Por eso es tan importante y yo siempre a mis alumnos o a la gente conocida los impulso mucho a que no se queden nada más con una lectura. O, por ejemplo, en el caso de la docencia, que aquí habemos 3 docentes, no se queden nada más con lo que les dice su profesor en el salón de clases. Tómenlo como una de las tantas opciones, pero vayan a investigar, vayan a conocer otras posturas para que ustedes puedan tener un pensamiento crítico y no que lo pisoteen como lo que estamos abordando, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. A veces los vencedores nos eliminan tanta cultura que nosotros podríamos ir armando rompecabezas y generar nuestra propia opinión. Por eso la actitud del escepticismo es la mejor para periodistas, para académicos y por supuesto para filósofos. Hay que estar dudando todo el tiempo.
Vienen varias ideas. Por un lado, todo el tema de los soportes antiguos en piedra, ya hablaremos y extendremos esto en conversaciones. Se usaba madera, arcilla, que duraba poco, se conserva poco de lo antiguo, y el tema del soporte es uno. Dos, aquellos que fueron destruidos o solo había pocas copias y se perdieron. Tres, los libros que nunca se escribieron. Dice Exupéry que se pregunta qué es lo que sobra en cada una de las cabezas, en cada uno de esos autores que potencialmente lo somos todos. Todo lo que pensábamos y nunca llegó, ya no digamos al papel, a la piedra, todo lo que no se dijo se pierde y se muere con uno. Y eso también es bien importante. Y evidentemente todo aquello que quizá porque en su momento no se valoró, se perdió. Y quizá hay por ahí todavía alguna gran obra literaria esperándonos a todos, porque la gran mayoría de los autores, sobre todo de la antigüedad, no brillaron o no fueron conocidos en el momento de la vida, sino que se les revalora después. Normalmente porque la literatura y el arte siempre están a la vanguardia. Y pensaba en todos estos libros que fueron destruidos también, no únicamente por cuestiones políticas, sino por cuestiones religiosas. Toda la quema de libros que se hizo durante el tiempo de la Inquisición, tantos libros que se perdieron porque a lo mejor le caías gordo a la persona que estaba en ese momento o el censor no alcanzó a entender, en fin, cuántos libros en esa condición se perdieron. Y pensaba en esto que decía Juan Carlos también. Jorge Ibargüengoitia, que es uno de mis autores favoritos, él decía que no le iba a alcanzar la vida para escribir todos los libros que tenía pensados escribir. Y además lo dijo antes de subirse a un avión que lo iba a llevar a Madrid, y ahí se llevó toda esa inspiración, todos esos libros que quedaron sin escribir y también todos esos libros que se escribieron, y ya hablaremos de lo que pasó con la maleta de Hemingway. Tantos cuentos que iban en esa maleta que de repente se perdió en el, ¿te lo llevas tú, Juan Carlos? No, ¿te lo llevas tú, Raúl? No, me lo llevo yo. Y llegamos al destino y ¿dónde quedó la maleta? Pues tú te la ibas a llevar. Así le pasó a Hemingway con su esposa. Ahí te encargo mi maleta, y ella pensó que era él el que se la iba a llevar, y sabe Dios cuántos manuscritos se quedaron ahí. Y como dijo él, mirar al frente, porque voltear para atrás, tratar de reconstruir. ¿Tú podrías volver a escribir un libro que ya escribiste? Difícil, ¿no? Qué interesante lo que acabas de preguntar, porque por un lado, qué difícil volver a armar toda una idea que ya habías plasmado, pero por otro lado, lo hemos incluso hasta platicado aquí, ¿no? Uno como escritor nunca termina de escribir sus propias obras, porque si la relees, ya le estás cambiando esto o aquello, editándole, ya no te gustó eso como lo habías puesto inicialmente, entonces siempre le estás modificando una y otra vez. Sin embargo, también quería mencionar aquellas obras que han sido encontradas, o dicho de otra manera, obras o escritos que originalmente la intención del autor no es que fueran publicadas, ni que fueran editadas, ni que fueran del dominio público, valga la redundancia, sino que por azares del destino terminaron en nuestras manos. Por ejemplo, me estoy pensando en el diario de Ana Frank, ¿no? Esta niña que todos sabemos que estuvo encerrada durante el periodo de la Guerra Mundial, durante la invasión nazi en el área de Ámsterdam, en esta casa, ¿no? en la azotea, junto con su familia y otras familias, y mientras todo estaba aconteciendo allá afuera, ella estuvo escribiendo su diario. Y el diario, todos sabemos, es para uno mismo. Teóricamente nadie más tendría que leerlo, pero una vez que, bueno, lamentablemente son encontrados, capturados y muertos casi todos ellos, ¿sí? Nosotros nos enteramos de esta gran historia de Ana Frank, de qué fue lo que vivió a partir de los ojos de una niña. Entonces, eso es muy interesante. Nunca lo habríamos sabido, ¿no? Y la otra, estaba pensando en los escritos de Tolkien, ¿no? Algunos de sus cuentos o algunos de sus fragmentos que en teoría no fueron armados como un libro, ni siquiera como un compilado, de pronto muere él y muchos años después su hijo, Christopher Tolkien, es quien se da a la tarea de tomar los fragmentos, estos extractos de la Tierra Media y armarlos, como el caso del Silmarillion. Ya se adelantó un poco, Raúl. Yo estaba pensando en algunos autores que pidieron que su obra fuera quemada, que fuera desaparecida, y muy desobedientes sus amigos, afortunadamente, no le hicieron caso. Yo tengo los dos ejemplos. Tengo una novela trunca que no he terminado,
Y yo tuve que hacer 2 veces la tesis de licenciatura y tuve que reconstruir con otras palabras y otros autores para terminar diciendo lo mismo. Es pesadísimo, no pierdan esa maleta, pero de momento vamos a lo desconocido. Autor desconocido. Hoy en esta sección les quiero hablar del libro de Umuk. Este es un libro desconocido y existe un relato inspirado en un hecho real que lleva el nombre de Umuk. Fue escrito por el autor mexicano Raúl Meurine, en el que narra la historia de un niño de ojos grandes y mirada profunda que era ensimismado y soñador, al que le gustaba caminar por las calles en las que hubiera movimiento. El protagonista era un chico con la cabeza llena de fantasías, que le gustaba dibujar, usaba su habilidad de observar y crear historias para persuadir. El niño ve cómo su cotidianidad empieza a cambiar. Los días confiados y optimistas hacían que la existencia valiera la pena. No obstante, un día tomó su camino habitual y la tienda de sombreros estaba cerrada, cosa que era extrañísima, nunca sucedía eso, esa tienda siempre estaba abierta. Por otro lado, la niña de los ojos negros se volvió agresiva y el hombre del tique en el ojo lo asustó un poco porque no se sabe si se estaba burlando de la gente o era que en realidad así era esta persona. Los hermanos de la librería habían perdido el entusiasmo por el proyecto que tenían para organizar lecturas de libros en grupo y hacer tertulias literarias. ¿Qué estaba pasando? ¿Y qué es lo que nos narra el libro de Umuk? Bueno, los hombres del TIC eran un conjunto de personas que tenían un sinfín de códigos. Vestían de preferencia con colores oscuros, principalmente el negro, y aunque no hay una explicación precisa para las causas de su tic, porque tal como lo dice Raúl Meurine, si hubiera una forma de explicarlo, se sabría, pero lo que sí se conoce es que en muchos casos el tic es contagioso. Cuidado. Los hombres del tic pertenecen al grupo de Frict, que se reúnen en Cratan. Se organizan en estricto orden y jerarquía. No son personas muy amables, nada amables más bien. Nunca sonríen ni se inmutan. La autoridad de su líder se sustenta en el miedo, cuidado. Le gusta acorralar a sus víctimas, someterlos y dejarlos sin palabras, mudos, como cuando vemos por primera vez la muerte. Algo muy grave les ha de haber sucedido en Cratan porque perdieron sus sueños. Algunos afirman que en un tiempo tuvieron un libro que fue el que les dio la sabiduría y que en una tormenta el ejemplar se mojó, dejando marcas de humedad en las páginas que fueron creciendo hasta que finalmente el libro desapareció. El grupo de Frict buscó incansablemente y con gran ímpetu el libro, ya que mientras lo tuvieron, también tuvieron sueños. Recuperarlo, por lo tanto, fue su prioridad. Sin el libro, sin los sueños, cayeron en el desgano, en un estado de tristeza fatal, vamos, de desánimo. Perdieron el alma, los invadió el vacío y la esperanza los abandonó así nomás. El libro que perdieron es el libro de Umuk. La pérdida del libro fue la tragedia de Cratan. Su objetivo era recuperar el texto que les dio sabiduría. Por eso elaboraron un plan estratégico sumamente bien estructurado. Lo que el grupo de Frick no sabe es que el protagonista encontró el libro en un baúl que tenían los hermanos en la librería. Por alguna extraña razón, el libro les daba certezas y hacía que sus sueños fueran inquebrantables. Les daba poder, les daba valor. Lo cierto es que nadie ha sabido quién escribió Umuk. El texto había sido escrito antes de que Raúl Meurine le diera forma, según se consigna en el tomo de magnífica encuadernación y tapas duras. El libro está lleno de enigmas, tiene una hoja doblada, una que está al revés y detenta varios ángulos que tal vez nos lleven a descubrir el camino de la verdad. Al entrar en sus hojas, las hojas de Umuk, se abren las puertas de la libertad,
a la fuerza, a la certeza, a la actitud y al compromiso. En sus pastas, el libro de Umuk tiene un signo. Se trata de triángulos entrelazados. Algunos creen que es la fuerza, otros la orientación, algunos lo comparan con la cinta de Moebius. El gran grupo de Frick pasará peripecias para recuperar el texto que creen que es suyo. El niño buscará desplegar todo el poder del texto. Lo malo es que si se pierde el libro, desaparecen los sueños de la memoria. El niño caerá en la cuenta y desentrañará el secreto del libro de Umuk. No para retenerse, debe pasarse de mano en mano para evitar que el miedo se robe nuestros sueños. El libro de Umuk, ¿qué creen? Es la conciencia. Y claro, Umuk es un libro que siempre está en donde debe de estar en las manos correctas. Por eso, el día de hoy en lo desconocido, yo los invito a que busquen el libro de Umuk de Raúl Meurine. Conversaciones. Hemos llegado a nuestras conversaciones, mi querida Ceci, y si me lo permites, me gustaría comenzar con una biblioteca anterior a la de Alejandría. Porque es verdad que la primera gran biblioteca fue la de Alejandría, pero no fue la primera. Y los primeros textos que se perdieron fueron los textos que se escribieron en piedra. Y estoy pensando en Mesopotamia y estoy pensando en la biblioteca de Arzubánipal. Quisiera tomarme un minutito para leer una carta que en piedra le escribe Arzubánipal a su gente para que por favor le recopilen textos de los que tenemos conocimiento gracias a la carta que escribe Arzubánipal. Mensaje del rey Shadumu: yo estoy bien, que tu corazón esté bien. El día que leas mi carta, reúne a Shumai, el hijo de Shum-Uki, Bel-Etir, su hermano, Aplai y el hijo de Arakat-Ili, y los expertos de Borsipa, que es una ciudad cerca de Mesopotamia, que conozcas, y recoge todas las tablillas que haya en su casa y todas las tablillas que se encuentren en Esida, las tablillas amuleto del rey para los ríos, sobre los días del mes de Nisanú, los amuletos para los ríos, tablillas sobre el mes de Tarshitu, el ritual llamado la casa del agua derramada, el amuleto para los ríos del día del juicio, 4 amuletos para el cabezal y los pies de la cama del rey, el ritual llamado bastón de madera del cabezal de la cama del rey, el conjuro que Ea y Azul atesoren sabiduría para mí, tablillas sobre el reagrupamiento de las tropas, todas las series de guerra que haya junto con todos los documentos suplementarios que encuentres, la serie llamada en la batalla la flecha no se acercará al hombre, las 6 llamadas y rondaban por el estepa, y la entrada del palacio, los rituales a mano alzada, las inscripciones de piedra y todo lo que sea bueno para la realeza, los rituales de purificación de la ciudad, el ritual purificación de la ciudad, sobre el mareo, estado crítico y cualquier otra cosa interesante que haya en el palacio. Busca también tablillas raras que no conozcas, no disponibles en Asiria, y envíamelas. Eso le pone en la carta para ir recopilando todos estos textos de los que no tenemos conocimiento, pero sabemos que existían. Imagínate nada más. Es que todas estas bibliotecas de la antigüedad que fueron, vamos, cuando Alejandro Magno llega a Egipto y se deslumbra con la belleza de Cleopatra, es una mujer, a ver, él es un macedonio y entonces él viene de una tierra muy sencilla, muy simple, pero él es un hombre que le encantaba leer y su libro de cabecera era la Ilíada. Él quería ser Aquiles, él fue la encarnación de Aquiles. Y entonces de repente llega a Egipto y ve, ay carambas, o sea, ve todo el esplendor que él no encontraba en su propia tierra, y entonces, y además ve a esta mujer bellísima y dice, ¿qué le puedo regalar a esta mujer? Joyas, tiene muchísimas. Riquezas, ella tal vez sea más rica que yo, ¿qué le puedo regalar? Y le regala libros. Y creo que si a mí llegara una persona y me regalara libros, por supuesto que me hace sonreír, por supuesto que es una gran estrategia, que en este caso fue una estrategia de guerra, pero también fue una estrategia de amor. Y creo que es muy loable y esa fue la forma también en la que él decide quedarse en este lugar del delta del Nilo, en donde el Nilo
empieza como a besarse con el mar Mediterráneo. Ese fue el lugar en donde él eligió tener esta gran maravilla que desgraciadamente quedaría en cenizas. Vamos a ver si es cierto, Juan Carlos. La siguiente vez, sí, por cierto, estamos festejando a Ceci, que es su cumpleaños. La siguiente vez, regálale un libro de Dostoyevsky, a ver si le sacas una sonrisa en la boca. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ponerlo a prueba, nada más lo que acaba de decir. Híjole, A mí sí me sacan sonrisas, pero saben que si me van a regalar, a lo mejor regálenme un coche o algo así. Ahí se los dejo a consideración. Pero vamos a seguir hablando de libros. Y hablando de ello, hay una novela, yo creo que aquí todos la hemos leído, estoy casi seguro, ¿sí? Incluso de los radioescuchas, seguramente les suena Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, que me parece una de las novelas distópicas por excelencia, ¿no? De las más tradicionales en este género. Y uno dirá, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver con estas obras perdidas? Tiene mucho que ver la temática de la novela, ¿no? Recapitulando brevemente, ¿de qué trata todo esto? De una sociedad, insisto, distópica, no una sociedad en la que vivimos bajo un régimen, pero que la primicia de todo esto consiste en no más libros, hay que destruirlos completamente, justo un poquito lo que yo platicaba al principio de este programa, para acabar con el conocimiento. Y fíjense cómo lo hace muy bien el autor. Nosotros, cómo conocemos a los bomberos en nuestra sociedad, como un grupo de personas que nos ayudan en momentos de crisis, de emergencia, ¿no? Apagafuegos, tal cual. Aquí está al revés. Los bomberos, su labor es, cada vez que detectan que hay por ahí un libro, hay que ir y destruirlo. Y no solo eso, aguas con la persona a la que sorprendieran haciendo esto, porque las repercusiones iban a ser severas completamente, ¿no? Entonces, la idea de esto es a lo que me remite la temática que estamos abordando el día de hoy. ¿Qué pasaría el famoso y si hubiera pasado esto, y si existiera esto, y si ocurriera esto? ¿Qué pasaría realmente si nosotros viviéramos hoy sin libros, si no los tuviéramos a disposición, si como el caso de Alejandría se aplicara a todas las bibliotecas del planeta Tierra, a las bibliotecas personales, incluso nos quedáramos sin los libros de texto? ¿Qué pasaría con nosotros como seres humanos? Seguramente sería un mundo gris, un mundo sin poder prosperar, sin evolución, sin esperanzas, sin color, tal cual. Y esto me remite brevemente, ahí por ahí les quiero hacer la recomendación. Existe un cortometraje de hace muchos años, ganador del premio Oscar, incluso un cortometraje animado que lleva por título Los fantásticos libros voladores del señor Maurice Lesmore. Se los recomiendo enormemente, yo incluso los pongo a mis alumnos, y aborda un poquito esta temática, ¿no? De una, insisto, en forma animada, en un formato animado. ¿Qué pasaría si de pronto llegara un huracán, un tornado, y todos los libros salían volando y desaparecieran? Y en ese momento, la semiótica que maneja el cortometraje, todo se vuelve de color gris. Pero de pronto pasa una mujer con unos globitos volando y unos libros, y le arroja uno de ellos a este personaje, y de pronto le vuelve el color, y todo lo que puede hacer una sola persona con el conocimiento que va absorbiendo de los libros, el enriquecimiento y el mensaje es extraordinario. Y por último, solamente decir que luego le regala a un niño, cuando él ya se tiene que ir, cuando se vuelve viejo, un libro. Quiere decir que el conocimiento hay que compartirlo, hay que heredarlo, no hay que guardarlo para uno mismo. Hay que decir que ese proyecto, además de ser un cortometraje y ser un libro, es un libro digital animado. Y fue eso lo que lo proyectó finalmente a donde llegó. A ver, un par de ideas. Hay cosas que también perdemos en el camino. Voy a citar una frase que hay en el libro de Nadia Cabral con los libros de Humberto Eco. Dice, aún leemos a Eurípides, a Sófocles y a Esquilo y los consideramos los tres poetas trágicos de la antigua Grecia. Cuando Aristóteles en su Poética dedica a la tragedia, cita nombres de representantes ilustres y no los menciona a ellos tres. Es decir, lo que sabemos de las grandes tragedias griegas ni siquiera es, para Aristóteles, los mejores trágicos. Y para regresar al tema de Alejandría, quisiera recomendar dos libros. Uno, es una novela escrita por Jean-Pierre Lumenier y se llama El incendio de Alejandría. Y dos, un ensayo, se acaba de publicar este año, de Irene Vallejo, se llama El infinito en un junco. Dos textos extraordinarios que rondan alrededor de la biblioteca de Alejandría y todo lo que se llevó con ella en el incendio.
Justamente, Juan Carlos, estoy leyendo este libro de Irene Vallejo. Es una belleza que uno no puede perderse porque es, híjole, toda la historia del libro y de la suerte que tenemos de tener esos textos. Y hoy en la mañana, cuando venía rumbo a la universidad, estaba oyendo a Miguel Sabido y él decía, desgraciadamente, con todos estos procesos de conquista, cuando los españoles llegaron a territorio mexica, se perdieron muchísimos de los textos que ya teníamos antes de llegar a la conquista. Digo, ahorita ya no sabemos si decir precolombino, porque precuautémico se oye espantérrimo, pero todo lo que se escribió en aquellos años, todo lo que la cultura mexica nos dejó, mucho de eso se perdió y se perdió en este afán de aquello, quién sabe qué será, no lo entiendo, entonces como no lo entiendo y es diferente, lo rechazo. Pero no solamente fueron esos, también se perdieron todas las pastorelas que se hicieron con un como espíritu sincrético entre las tradiciones de los mexicas y las tradiciones que estaban trayendo todos estos españoles. Entonces, por ejemplo, Bernal Díaz del Castillo habla de muchísimos títulos que hoy no podríamos encontrar en ningún lado. Y hablando de títulos que no podríamos ya encontrar en ningún lado, están también las leyendas sobre primeras versiones. ¿A qué me refiero? Estoy hablando de esta magnífica obra de El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que es fantástico, ¿no? Yo creo que aunque muchas personas a lo mejor no hayan leído, se familiaricen con estos personajes. Incluso les pongo el ejemplo de Piolín y el gato silvestre, ¿no? Que aludían precisamente a Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Sin embargo, yo tuve la oportunidad de leer esta novela otra vez, más o menos hace un año y medio por ahí, y luego la escuché también en un audiolibro dramatizado con una compañía teatral. Me pareció muy interesante el proyecto. Pero a lo que quiero llegar es que hubo una primera versión de esta obra de Robert Louis Stevenson, en la cual era mucho más quizá violenta, tenía elementos más sexuales también, más horror también, mucha fantasía, y quizá hubiera estado muy interesante ver o poder leer esa primera versión. Dicen que quien siempre leía por primera vez todas las obras terminadas por este autor era su esposa. Cuando la esposa lee la primera versión de Dr. Jekyll and Mr. Hyde, dice, no, espérame, esto está muy fuerte, porque cuenta el rumor por ahí que lo escribió justamente con algunos compuestos o agentes alucinógenos, y por eso quedó de esa manera el libro, ¿no? La novela. Cuando ella lo lee, le dice, oye, no, esto como que se te pasó la mano, ¿no? Hay que regresar a estándares más moralistas, y yo creo que me lo vas cambiando, mi querido Robert, le dijo. ¿Y qué hizo él? Pues obedeciendo siempre a la esposa, fue y lo cambió, por supuesto, ¿sí? Y tenemos la versión que conocemos hoy en día. Por ahí también cuenta el rumor que esa primera versión entonces fue quemada, ya no existe. Sería muy interesante poder recuperarla y leerla. Creo que a mí me encantaría. Y hablando de quema de libros, iba a hacerlo al revés, pero vamos a hacerlo de esta manera. Nikolai Gogol escribió Almas Muertas, pero quemó la segunda parte del manuscrito. Y es una verdadera pena. En esta novela, muy recomendable, a pesar de que está inconclusa, el personaje Pavel Chichikov tiene un negocio, y su negocio consiste en comprar almas muertas, es decir, los nombres de los siervos de la tierra fallecidos en cada una de las haciendas de la antigua Rusia, para después hipotecarlos en un banco como si estuvieran vivos. Y ese era el negocio. Es curioso porque esta novela le sirve a los historiadores para comprender mejor cómo estaba estructurado el sistema de haciendas, de esclavos, porque ahí si tú eras esclavo eras, vaya, el señor de la tierra era dueño de todo, incluidos los esclavos, y esos esclavos eran los que tenían almas muertas. Es una novela que quedó pues inconclusa porque sí se quemó la segunda parte. Y estoy pensando también en Exupéry. Exupéry, quien tenía muchos libros de aviación, estaba escribiendo para mí su mejor novela, Ciudadela, cuando el 31 de julio de 1944, al hacer un vuelo de reconocimiento, no llegó, salió de Córcega, iba a Borgo y no llegó. A las 8:30 ya se le dio por desaparecido. Los restos del avión se encontraron el 7 de abril de 2004.
en el Mediterráneo, por supuesto, y lo que tenemos son dos personajes cuyo nombre no existe, nunca se redactaron como tal en el texto, que es una novela grande, el rey y el príncipe del desierto. Y son las enseñanzas que le daba el rey al príncipe con todas sus reflexiones. De repente termina el texto, extraordinario, pero su autor murió sin poder concluirlo. Carambas. Otro que desapareció, o más bien, otra obra que desapareció fueron las memorias de Lord Byron. Y es que la desaparición de estas memorias supone ser uno de los mayores crímenes en contra de la literatura. Imagínense nada más encarnar todos estos valores románticos que Lord Byron caracterizó y además fue uno de los grandes poetas del siglo XIX, uno de los, pues, también de los grandes modernizadores de la literatura, tanta aventura que escribió Lord Byron en una Inglaterra tan puritana, pues bueno, a su muerte le dejó a varios conocidos y familiares un diario con todas sus vivencias, con sus memorias. Y bueno, muchos empezaron a revisar el contenido, pues quién se aguanta el chisme, ¿verdad? Y qué tal que cuando lo empezaron a ver, lejos de conmoverse con las palabras, estos cortamentes lo encontraron sumamente inapropiado, muy comprometedor también, y entonces todos los involucrados dijeron, oye, este como que nos está llevando al balcón, ya no me gustó tanto, y entonces desaparecieron las memorias de Lord Byron. Hablando de desapariciones, pero primero un breve paréntesis. Las guerras, sin lugar a dudas, marcan a todos los que estuvieron envueltos por esas guerras, pero sobre todo a los participantes, ¿no? A las personas que estuvieron inmersas justamente en esas batallas, que fueron testigos, que presenciaron las atrocidades que conlleva justamente la guerra. Y una forma de desahogarlo es plasmándolo a partir de la escritura. Uno de los autores, de mis autores favoritos también de Juan Carlos Tolkien, de quien ya hablábamos brevemente hace rato, pues justamente fue un partícipe de la Primera Guerra Mundial, e incluso en las novelas del Señor de los Anillos podemos encontrar muchos elementos que dejaron marcado, que dejaron con cicatrices a Tolkien, ¿no? Y lo plasmó precisamente con la belleza de la fantasía que encontramos en el Señor de los Anillos y en esta épica, ¿no? Asimismo también le sucedió a otro gran autor muy conocido para nosotros por su belleza, por su narrativa intrínseca en cuanto a la estética. Me refiero a Ernest Hemingway. Ernest Hemingway fue, curiosamente, partícipe en la Primera Guerra Mundial y después también estuvo ahí de metichote en la Guerra Civil Española. Imagínense todo lo que no vio este hombre, ¿no? Y nosotros podemos leer El Viejo y el Mar y ver toda esta belleza de la que yo ya mencionaba. Sin embargo, iba a crear una obra espectacular a partir de todas estas vivencias que iba a llevar por título La Primera Guerra Mundial, en la cual iba a ser una compilación sobre estos eventos que él atestiguó, ¿no? Entonces, se dice que esta hubiera sido la mejor obra de Ernest Hemingway. Y ya decir eso, pues es bastante, ¿no? Sin embargo, ¿qué creen? Que fue robado. Todo lo que ya llevaba escrito fue robado y entonces, de tal manera, la obra ya nunca fue publicada y como decías hace rato, ¿volverías a escribir lo que ya habías empezado? No fue el caso de él. Es prácticamente imposible hacerlo, lo atestigo. A ver, quisiera hacer mención de algunos grandes desobedientes. Se cuenta que la Eneida de Virgilio le pidió a sus amigos que por favor se deshicieran de ella. Y fue el emperador César Augusto quien le dijo a los amigos de Virgilio que no lo hicieron y que publicaran la obra. Y la Eneida es uno de los grandes clásicos. Lo mismo le pasó a Kafka. Kafka le pidió expresamente a Max Brod que destruyera sus escritos y Max Brod, muy obediente, los publicó todos. Afortunadamente, si no, no tendríamos Kafka. Estoy pensando también en Giacomo Puccini, que estaba componiendo la ópera de Turandot y falleció antes de poderla terminar. Franco Alfano será quien termine de escribirla y será estrenada el 25 de abril de 1926 en la Scala de Milán. Y en el otro que también murió en la misma semana en que terminó de escribir su última obra, Aldous Huxley estaba escribiendo La Isla, falleció y afortunadamente la tenemos completa porque fue publicada después de su muerte.
Vamos cerrando, por favor, el programa. Pues qué tema tan interesante. Yo les recomiendo leer el libro de Umuk de Raúl Meurini. Es un pequeño cuento que habla de un libro que tal vez haya existido, tal vez no. Ya nos referimos a él en el espacio de lo desconocido. Hay que leer Umuk, de este autor contemporáneo mexicano. Hay que hablar de autores mexicanos y hay que leerlo. Búsquenlo, Umuk, de Raúl Meurini. Muy bien, pues sí, vámonos despidiendo también. Por favor, también les recomiendo que lean libros de historia, pero no de los vencedores. Traten de buscar esos libros, vamos a llamarlos así entre comillas, de los perdedores, a ver qué se dicen ellos. Y insisto, vayan formando entonces un pensamiento mucho más crítico. Agradecemos, bueno, me faltó mi querida Ceci en el guión también a Luis Alberto Carmona y Ariani Sánchez, y en edición nos acompañan siempre también Carla Ángeles y Daniela Muñoz. Muchas gracias por hacer esto posible. Yo soy Raúl Sánchez. A mí, además de agradecer ahorita a producción, como recomendaciones, escriban ese libro que ustedes tienen que escribir para que no se vaya a perder en la memoria de la historia, que aunque es longeva, no la cuenta toda. Despedimos el programa. Agradecemos a producción, a Valeria Martínez, a Brandon Hurley, a Ina Rendón por hacer esto posible, que su vida literaria sea gozosa. Ultimátum. Ahora bien, sobre los libros terribles y prohibidos, me fuerzan a decir que la mayoría de ellos son puramente imaginarios. Nunca existió ningún Abdul al-Hazred o el Necronomicon, porque inventé estos nombres yo mismo. En cuanto a libros escritos en serio sobre temas oscuros, ocultos y sobrenaturales, en realidad no son muchos. Esto se debe a que es más divertido inventar trabajos míticos como el Necronomicon y el libro de Avon. Cartas de Lovecraft, H.P. Lovecraft.